Buenas tardes, estimados estudiantes. Nuevamente estamos reunidos con el objeto de iniciar nuestra clase de Derecho Procesal Penal. La semana es la número 11. Continuando con nuestros temas, el día de hoy es el debate. Su servidor, José Enrique Quintana García, licenciado, abogado y notario, con el objeto de que compartamos. Lastimosamente no podemos interactuar, pero como fuera mi deseo, pero mi propósito es que ustedes asimilen de mejor manera el curso. Por cierto que recuérdense que estamos en el área teórica, pero que mejor si ustedes se apoyan con el área práctica y leyendo bastante. Me refiero con el área práctica, aunque no estamos, debido a la pandemia, no es posible que en los tribunales acepten muchas personas en los debates, pero al tener la oportunidad de que algunos puedan oír, participar, al menos como público, es importante porque van a ver la realidad en la práctica de un caso concreto. Es así como iniciamos nuestra clase, esperando que cada uno de ustedes logre captar para lograr el objetivo de la clase, que es que el estudiante esté en capacidad de comprender e interpretar todo el procedimiento del debate. Recordemos que el procedimiento común guatemalteco tiene 5 etapas, de las cuales hasta el momento, incluyendo esta clase, vamos viendo 3. Si se recuerdan, vimos la etapa preparatoria, la etapa intermedia y ahora que vamos a ver el debate. O sea, dicho de otra manera, vamos a ver el juicio oral público. Es así como les voy a dar algunas definiciones, como la que da el tratadista Cabanellas. Cabanellas es un jurista, incluso no sé si ustedes bien han leído el diccionario de Cabanellas, pues es su autor. Él dice sobre el debate que el debate no es más que la controversia o discusión de 2 o más personas sobre uno o más asuntos. El debate se manifiesta más en los asuntos de índole parlamentaria y en los juicios orales ante el tribunal respectivo. Si hablamos de parlamentaria, no me dejarán mentir que lo que se da en la reforma, en la creación o extinción de leyes en el Parlamento o en los congresos de las repúblicas, especialmente en nuestro país, es un debate, ¿verdad?, que se da entre todos a fin de lograr un consenso. Pero como nosotros nos estamos refiriendo a la vía jurídica, a la vía judicial, nos estamos refiriendo al debate oral y público, que es una de las fases que están previstas en el Código Procesal Penal guatemalteco para las etapas del proceso común. También tenemos la definición que nos da de juicio oral el jurista Manuel Osorio, que también ustedes han leído su diccionario en las varias ediciones que tiene. Manifiesta que el juicio oral es aquel que se sustancia en sus partes principales de viva voz y ante el juez o tribunal que entiende en el litigio. Continúa manifestando que en el juicio oral las pruebas y los alegatos de las partes se efectúan ante el juzgador. La oralidad es esencial para la inmediación. Es la oralidad y la inmediación son otros principios que vamos a ver a continuación dentro de la presente clase. Según muchos autores, la oralidad representa una forma esencial
para la recta administración de justicia, específicamente en materia penal, entre otras razones por la publicidad de los debates. Se dan cuenta que la oralidad pues no es más que la discusión que se da en el debate entre las partes de viva voz, con la inmediación de la presencia de los jueces, porque no me dejarán mentir, y ustedes tienen conocimiento, ya lo hemos hablado, que un tribunal de sentencia está compuesto por 3 jueces, un juez presidente, 2 jueces vocales, y por tal razón se le llama juzgado colegiado o tribunal colegiado, porque hay más de un juez. A pesar de que cuando se trata de casos de menor importancia o menor trascendencia social, uno de los 3 jueces también puede conocer unipersonalmente algunos casos, como también en otras situaciones que son de faltas o delitos menores, que lo conoce el juzgado de paz, como también está regulado en nuestro Código Procesal Penal, que hay juez de paz de sentencia, ¿no?, en la ciudad capital. El juicio oral ha sido utilizado durante toda la antigüedad. Fue perfeccionado por los romanos. En la Edad Media fue utilizado por los germanos, pero fue abatido por el sistema inquisitivo. O sea que lo acaparó, prácticamente este sistema, no obstante que los romanos lo adoptaron, también los germanos, o sea, los alemanes, pero allí fue absorbido por el sistema inquisitivo, porque si ustedes no me hagan mentir, nuestro sistema, si yo les pregunto, a ver, estudiantes, díganme, ¿cuál es el sistema actual que Guatemala tiene vigente de conformidad al Código Procesal Penal? En el proceso penal es el sistema acusatorio, y fue el sistema acusatorio el que sustituyó al sistema inquisitivo. Y si no, yo creo que se acuerdan también que el sistema inquisitivo es aquel en el cual el juez era el que investigaba y dictaba la sentencia o juzgaba, ¿verdad? Pero en la actualidad, como ustedes saben de su conocimiento, hay un ente o una institución debidamente establecida en la Constitución de la República de Guatemala. Repito, ojalá tengan presente el artículo 251 de la Constitución de la República de Guatemala, que regula específicamente las atribuciones del Ministerio Público como ente encargado de la persecución penal, además de ser auxiliar de los tribunales de justicia, como también ente autónomo. Por lo tanto, es bueno ir tomando nota. También no está de más recordarles, para que tengamos presente, que les hablé del artículo 251. El 252 establece los requisitos y las obligaciones que tiene el representante del Estado de Guatemala, que es el Procurador General de la Nación, o la PGN, que no es lo mismo. Si les hago esta aclaración, porque el fiscal general no es lo mismo que el Procurador General de la Nación, ¿verdad? Sino que el fiscal general, que es el jefe del Ministerio Público, está regulado en el artículo 251 de la Constitución, mientras que el Procurador General, que es el representante legal del Estado de Guatemala, de los menores de edad y de aquellos que no, de los interdictos, es el
Procurador General de la Nación, o sea, la PGN, pero esa está regulada en el artículo 252 de la Constitución de la República. Es así como es bueno que veamos que estos sistemas, el sistema actual sustituyó al inquisitivo, dándole mejor o más viabilidad, más credibilidad y más certeza al proceso penal guatemalteco. Quienes adoptaron el sistema escrito por su secretividad, ya en el inquisitivo también era el sistema escrito, ¿no? Pero por su secretividad. Pero recuérdense que en la actualidad el sistema acusatorio en algunos casos también es parte escrita y parte oral, pero a esto se le podría llamar mixto. Nuestro Código Procesal Penal lo regula como sistema acusatorio. Por esta razón que le explicaba anteriormente, que están separadas las obligaciones de cada institución. Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación. Durante la Revolución Francesa fue decretado el juicio oral público, procedimiento preparatorio y el procedimiento intermedio. Imagínense que desde la Revolución Francesa ya se daba la etapa preparatoria, la intermedia, el juicio oral, transformándose en esta forma en un sistema mixto, que lo que les mencionaba fue por el hecho de que hay parte escrita, porque sacando relación un poquito a la parte escrita, se recuerdan que les decía que la etapa intermedia se da que al terminar la fase preparatoria hay una fase conclusiva donde finaliza la investigación y de ahí en adelante va a entrar la fase intermedia, pero se divide en dos fases, una fase escrita y la otra oral. La fase escrita es cuando el Ministerio Público presenta el escrito de acusación en contra del procesado, mientras que la fase oral es la audiencia misma que se da de la fase intermedia, ¿verdad? Les aclaro esto para que vayamos uniendo las fases y tratando de que ustedes la vayan comprendiendo de mejor manera. Este sistema se usó en toda Europa y en América Latina. Ha prevalecido en las legislaciones de Estados Unidos y México, o sea, el sistema acusatorio, y siendo adoptado en Guatemala recientemente, porque les digo recientemente porque es a partir del Código Procesal Penal, decreto 5192, que tenemos unos cuantas décadas de que tenemos este procedimiento, ya que anteriormente se procedía con el sistema inquisitivo a través del Código de Procedimientos Penales, así se llamaba el código anterior. El artículo 48 del Código Procesal Penal vigente de nuestra legislación guatemalteca nos estatuye que los tribunales de sentencia conocerán del juicio oral y van a promulgar la sentencia respectiva en los procesos que por los delitos que la ley determina. Tomen nota, porque puede ser que hayan preguntas de esta naturaleza. Eso lo vamos a ver más adelante, pero vayan ya tomando nota que una vez se termina la fase intermedia, está la audiencia de ofrecimiento de prueba y el juez determina la apertura a juicio, o sea que lo va a mandar a debate. ¿A dónde se trasladan las actuaciones? Al tribunal de sentencia. ¿Por qué? Porque el tribunal de sentencia es el que va a
emitir la sentencia correspondiente, no importando que sea sentencia absolutoria, sentencia condenatoria, ¿verdad? Porque en penal solo caben esas, que puede ser absolutoria o condenatoria. También tenemos el debate. Como lo ven en la diapositiva que tenemos a la vista, es la parte esencial del juicio oral público, ya que en el mismo intervienen directamente los sujetos procesales para que los juzgadores conozcan directamente la prueba ofrecida por las partes, declaraciones de las partes y de los testigos, argumentos y réplicas del acusador y del defensor, y en esas formas los juzgados tengan suficientes medios de convicción para dictar una sentencia justa e imparcial, ¿verdad? Prácticamente el debate también, el tratadista Cabanellas nos dice que el debate no es más que la controversia o discusión de dos o más personas sobre uno o más asuntos, como les mencionaba anteriormente. El debate se manifiesta más en los asuntos de índole parlamentaria y en juicios orales ante el tribunal respectivo. Les explicaba esta parte. El debate es acción, oígase bien, el debate es acción de controvertir, cuando hay controversia, cuando hay disputa, cuando hay que discutir, cuando hay que altercar, cuando hay que arguir con vehemencia en contrapuestos sentidos, porque por lo regular, si hay debate, es porque no todos están de acuerdo. Tratamos de ponernos de acuerdo, tratamos de que haya consenso, pero hay que debatir, hay que redalguir, hay que disputar para llegar a un acuerdo. Entonces, ¿por qué razón? En el debate penal se dan cuenta de que ahí están presentes las partes. Si hablamos de las partes, ¿cuáles son? Está el juez, su asistente o su secretario. Están los jueces, ¿va? Porque el tribunal de sentencia, su asistente o secretario. Está, que puede ser el oficial de trámite también. Está el Ministerio Público como ente acusador. Está el agraviado o querellante adhesivo, su abogado. Está el acusado. Está su abogado defensor. Están los terceros civilmente acusados, si los hay. Están los testigos, están los peritos, están las pruebas documentales o de cualquier otra índole. O sea, si nos damos cuenta, tiene que haber debate, porque allí los jueces van a conocer de todo lo que se tenga para poder resolverlo allí en ese momento oportuno que es el debate. El debate es la parte esencial, como ya lo mencioné, del juicio oral público, ya que en el mismo intervienen directamente ¿quiénes? Los sujetos procesales, que ya mencioné, para que los juzgadores conozcan directamente la prueba ofrecida por las partes. Se recuerda que al hablar de la prueba ofrecida hay una audiencia que le mencioné, artículo 343 del Código Procesal Penal, que nos establece que hay la audiencia de ofrecimiento de prueba. Artículo 343 es audiencia de ofrecimiento de prueba, la cual se da 3 días después de la etapa intermedia, ¿verdad? Pero aquí ya estamos en el debate. Nada más estoy aclarándole que son las pruebas que se ofrecieron. Y no está de más mencionarles que también en la prueba
hemos mencionado en forma hasta el cansancio, hemos dicho que el artículo 181 del Código Procesal Penal regula que hay libertad de prueba. Tal vez se acuerdan ustedes, porque 181 es la objetividad, el 182 de la libertad de prueba y el 183 del Código Procesal Penal es las pruebas inadmisibles, ¿verdad? Que son que se han obtenido por medios ilegales, ¿verdad? Como la tortura, procedimientos erróneos como que se cometa un allanamiento con un sin orden de juez competente, un secuestro judicial, etcétera, con el fin de buscar pruebas que no se haya agotado los medios legales que establece el Código Procesal Penal para cada una de las pruebas. También tenemos que Trejo Duque, que es otro jurista estudioso del derecho, manifiesta que el debate es el tratamiento en forma contradictoria, oral y pública del proceso. Si se dan cuenta de los que hemos mencionado, hablamos de Osorio, de Cabanellas, de Duque, estos juristas prácticamente coinciden con sus definiciones o conceptos, porque siempre dice que es una controversia, que se van a poner a discusión, que se va a discutir los contrapuestos, lo que piensa cada quien para llegar a un feliz término. Aunque en el proceso penal no podrían decir que feliz término, porque se va a esclarecer la verdad, y si es culpable lo van a condenar, y si es inocente lo van a absolver. También establece Trejo Duque, que el debate es el momento culminante del proceso penal. Por culminante que termina, ¿verdad? Porque con el debate y la sentencia, ya sea de la forma que se haya otorgado, es la parte culminante. En él las partes entran en contacto directo con en el que se ejecutan las pruebas y el contenido del proceso se manifiesta en toda su plenitud. El debate es donde el objeto del proceso haya su definición y donde se alcanzan los fines inmediatos del mismo, la condena y la absolución o la sujeción a su medida de seguridad. Porque puede ser, ¿verdad? Que solo lo dejen sujeto a una medida de seguridad, pero siempre lo que más se ve ahí es la condena o la absolución, ¿verdad? El debate, pues, es la fase en donde se manifiesta en toda su extensión la pugna entre las partes. Es la más dinámica. Es en la que se decide sobre la suerte del procesado. Porque ahí, como ya dije, van a estar las pruebas a la vista y se van a valorar. Ya vamos a ver todos esos aspectos. El párrafo segundo, si ustedes lo leen, el artículo 144 del Código Procesal Penal, establece que el debate se llevará a cabo y la sentencia se dictará en la sede del tribunal. Sin embargo, los tribunales de sentencia podrán constituirse en cualquier lugar del territorio que abarca su competencia. O sea, ¿dónde se lleva a cabo el debate? En la sala de audiencias del tribunal. Pero si por X o por Y una de las partes no pudo llegar al tribunal, pero el tribunal dispone que se va a constituir el lugar donde está o a otro lugar específico, puede hacerlo. La ley lo faculta, artículo 144 del Código Procesal Penal. Este es en los casos de los tribunales de sentencia. En caso de duda,
se elegirá el lugar que favorezca el ejercicio de la defensa y asegura la realización del debate. Porque si se sabe de que por razón de la distancia no van a llegar las partes, y para eso tienen tal Ministerio Público, tal defensor, el acusador, para que planteen estas necesidades ante el juez de sentencia, porque puede darse por una u otra de las partes. Pero que conste, que establece también y tiene que quedar claro que el tribunal de sentencia no se va a ir a otro departamento a emitir otra sentencia, no, va a ser en el territorio que abarca su competencia. Y por ejemplo en la capital, el territorio que abarca la competencia del tribunal de sentencia, ¿y cuál es? Todo el municipio de Guatemala. Y puede ser todo el departamento de Guatemala. Igual sería en un departamento. Todos los municipios que abarcan ese departamento y todo su departamento y su cabecera departamental, porque ahí tiene jurisdicción y competencia los tribunales correspondientes. Es importante que hablemos de los principios fundamentales del debate. Dentro de ellos tenemos el principio de inmediación. Asimismo tenemos el principio de publicidad. Tenemos el principio de oralidad, el principio de continuidad. Con esto no quiero decir que los demás principios no sean menos importantes, pero los principios que no deben que faltar dentro de, no digo del proceso penal, porque dentro del proceso penal tienen que estar presentes y respetarse todos los principios que le otorgan derechos y deberes a la persona humana, regulados en la Carta Magna, o sea, la Constitución de la República de Guatemala, del artículo 1 al 128-29, que es la parte dogmática de la Constitución, ¿verdad? Pero, hablando solo del debate, a pesar de que tienen que regir todos los demás principios, tanto constitucionales como procesales, los que están en el Código Procesal Penal, tienen que regir, no deben que faltar estos 4 principios. Entonces, siendo así, vamos a hablar del principio de inmediación. Tenemos un autor, un estudioso del derecho, que es Adolfo Schlonke, y este manifiesta que es un procedimiento con verdadera oralidad e inmediación, con verdadera oralidad e inmediación. Las partes y sus representantes deben estar en condiciones de criticar dentro de un breve plazo el resultado de las pruebas. Pero, para que le quede más claro, vamos a ver, el principio permite recoger en forma directa evidencias, elementos y circunstancias que dan mayores elementos de convicción al juzgador para que éste, basándose en las pruebas y actividades desarrolladas durante el debate, pueda dictar una sentencia apegada a la justicia. Nos vamos a el Código Procesal Penal en su artículo 354, por favor, que manifiesta que el debate se realizará con la presencia ininterrumpida, de los jueces llamados a dictar una sentencia, del Ministerio Público, del acusado, de su defensor, de las demás partes o sus mandatarios. Ya le mencionaba yo cuáles serán las partes, pero para que nos quede más claro en qué consiste el principio de inmediación, es que como están presentes todas las partes, no debe que faltar el juez o los jueces
Esa es la inmediación, porque los jueces son los que van a evaluar, van a oír, van a dictaminar, tanto dándole valor probatorio a los elementos de convicción que se están presentando, que son las pruebas, o desechándolos, como también van a ver y darse cuenta de toda la actividad ahí realizada por las partes. Por medio de este principio, las partes que intervienen en el debate lo hacen desde el principio hasta el final. Es una de las regularidades que debe observarse en un debate, que el debate debe que ser continuo. Por ninguna razón se puede interrumpir el debate. Sí se da, que también más adelante vamos a ver que el debate no puede pasar más allá del horario normal de los tribunales. Y a veces hay tribunales que se exceden un poquito más del horario, pero si no les da tiempo, reprograman otra audiencia. Pero eso no se llama interrumpir el debate, porque se interrumpe el debate únicamente cuando no se continúa de la manera que la ley lo establece. Si ustedes ven, revisan su artículo 260, perdón, 360, 60 del Código Procesal Penal, vamos a ver, 360. Establece continuidad y suspensión del debate. Así está regulado en el código, ¿eh? Artículo 360. El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. ¿Qué quiere decir? Que un debate no se da en una sola audiencia. Recuerden que ahí se van a ver los peritos, los testigos, toda clase de prueba, porque si nos vamos, como ya les dije, al artículo 181, la objetividad, 182, libertad de prueba, 183 del Código Procesal Penal, la prueba inadmisible, que se recuerdan que en doctrina también se le llama la teoría del árbol, del fruto del árbol envenenado. Se van a ver todas las circunstancias ahí, y es así como no se puede hacer en un debate, 2 debates, 3 debates, 4 debates, para que se termine el debate. Pero eso no se quiere decir que se interrumpa. Porque si ustedes leen todo este artículo, que es bastante grande, establece de que el debate se puede suspender, pero no interrumpir. Y el tribunal, o sea, los jueces están facultados para suspenderlo por hasta 10 días, pero hay obligación de reanudarlo el 11º día, porque no está diciendo que exactamente el llegar hasta los 10 días, puede suspenderlo por 5 días, 6 días, 7 días, 8 días, hasta 10 días, pero el 11º día tiene que reanudarse el debate o continuarse, porque si esto no se da, ahí leen el artículo 360, 361, 62, que se refiere a lo que le estoy hablando, el Código Procesal Penal, porque ahí también establece que si no se continúa, entonces sí se da la interrupción del debate, y eso obliga al tribunal ¿a qué? A que inicie el debate nuevamente. No se puede continuar porque el debate es de carácter continuo. ¿Se dieron cuenta? Es así como les manifestaba que el artículo 354
establece que el acusado no puede alejarse de la audiencia sin el permiso del tribunal. Si después de su declaración rehusare asistir, será custodiado en una sala próxima y será representado por su defensor. Les aclaro, recuérdense que para que el debate se dé, tiene que estar presente todas las partes, incluyendo el acusado. Pero si después de haber proporcionado su declaración, el acusado ya no quiere estar en la sala de audiencias y pide permiso, el juez o el tribunal le permitirá que con la custodia respectiva colocarlo en una sala continua o cercana y sacarlo del debate y que esté representado por el abogado defensor. Pero eso se da únicamente después de haber prestado su declaración. Ahora, si el defensor no comparece al debate o se aleja de la audiencia, se considerará abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo. Se recuerdan que del artículo 90 del Código Procesal Penal 91 al 101, algo así, está que los procesados tienen el derecho de proveerse de abogado defensor de su confianza, o bien que el tribunal les da uno de oficio. Pero también allí está que el abogado que abandone la defensa será responsable y el juez le podrá certificarlo conducente, no solo penalmente, sino que también dará aviso o lo reportará al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios si hay sanción. No solo suspensiones, sino que también multas. Es delicado abandonar Ahora, hablamos que si del debate se retira el procesado, si el defensor no asiste. Ahora, ¿qué pasa si el actor civil o el querellante no concurren al debate? Eso no importa. Si no concurren, se va a tener como renunciado o como abandonado, ¿verdad? Como abandonado sus intereses y sus intervenciones, sin perjuicio de que pueda ser compelidos a comparecer como testigos. Pero si el juez o el tribunal lo considera conveniente, puede ordenar que comparezcan como testigos. Caso contrario, continúa el debate. Si el tercero civilmente demandado no comparece o se aleja de la audiencia, el debate proseguirá como si estuviera presente. Eso no hay problema. ¿Cómo se puede apreciar nuestra ley procesal penal? Mediante el principio de inmediación, busca que las partes estén presentes en el juicio, desde el principio hasta el final, para que así y mediante la prueba ofrecida se pueda ajustar la sentencia a la realidad de los hechos. ¿En qué consiste el principio de inmediación? Que el juez esté presente y las partes también. ¿En cuál? En la audiencia de juicio oral y debate, ¿no? También Manuel Osorio nos habla un poquito al respecto y nos dice que el principio de inmediación es el principio de derecho procesal encaminado a la relación directa de los litigios y litigantes con el juez, que estén en el litigio los que están interesados ante el juez, prescindiendo de la intervención de otras personas. Constituye el medio de que el magistrado conozca personalmente a las partes y pueda apreciar mejor el valor de las pruebas, especialmente de la testimonial, ¿no? Ya que todas ellas han de realizarse en su presencia. O sea que vemos que todos concuerdan de que el principio de la inmediación es la presencia de las partes que deben estar ante el juez y el juez tiene que estar presente. Se le puede, ya les decía que había que ver el artículo,
354 del Código Procesal Penal. Para asegurar la presencia del acusado al debate, el artículo 355 del Código Procesal Penal estipula que el presidente del tribunal podrá disponer la vigilancia y cautela necesaria para impedir su fuga o actos de violencia. ¿Qué pasa? Que puede hacer de que no esté detenido, que esté bajo una medida sustitutiva. Y si esta persona es citada para el juicio oral o debate, recuérdense que ahí se va a resolver la situación jurídica de esta persona, dictándole sentencia. Y si ahí ve el procesado que la cuestión está seria, puede hacer que se pueda dar la fuga, ¿no? Entonces, si el tribunal considera de que las cosas pueda pasar eso, de una vez le ordena que esté bajo custodia policial, aunque tenga una medida sustitutiva, incluso puede revocar la medida o puede dejarlo preso. Son situaciones que puedan darse. Si el acusado tuviera en libertad, el tribunal podrá disponer para asegurar la realización del debate o de un acto particular que lo integre, su conducción por la fuerza pública y hasta su detención, determinando en este caso el lugar en que debe cumplir. Podrá también variar las condiciones bajo las cuales goza de libertad o imponer alguna medida sustitutiva, si no la tuviera. ¿Esto con qué fin? De tenerlo atado al proceso y asegurado que sí va a estar en el proceso. Principio de inmediación, ¿verdad? Pero ya fuimos bastante explícitos, amplios. Espero de que les hayan asimilado un poco lo que es el principio de inmediación. Ahora quiero que hablemos del principio de publicidad. La publicidad para que las partes es el derecho que aquellas tienen de presenciar las diligencias de prueba, sobre todo los interrogatorios y el de examinar los autos y todo lo referente a la causa. Prácticamente los que tienen preferencia exclusiva en el principio de publicidad son las partes, ¿no? Porque la parte tiene derecho a saber qué se está dilucidando en su contra. Entonces, para ellos no se les puede ocultar nada. En cuanto a la publicidad, con relación a las partes, la Constitución de la República de Guatemala lo regula en el artículo 14. ¿Se recuerdan de que el artículo 14 de la Constitución establece el principio de qué? De presunción de inocencia. También regula que el detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. Entonces, no solo también regula el principio de inocencia, también está el principio de publicidad. También podemos ubicarnos en el artículo 63 de la ley del organismo judicial, que manifiesta que los actos y diligencias de los tribunales son públicos, salvo los casos en que por mandato legal, por razones de moral o de seguridad pública, deban mantenerse en forma reservada. La calificación será hecha por el juez en casos muy especiales y bajo su estricta responsabilidad. O sea que el juez se va a establecer, va a ver de qué caso es de que se está tratando. Y si se tratara de mujeres, hechos de mujeres, los delitos de violación, delitos de tanto como menores de edad,
En todo caso, los sujetos procesales y sus abogados tienen el derecho a estar presentes en todas las diligencias o actos de que se trate y hacer las observaciones y protestas que procedan, en general enterándose de su contenido. La protesta, se recuerdan de que consiste en que en las resoluciones o actos que se desarrollen en el debate que no está de acuerdo, ya sea el Ministerio Público, el acusador o el abogado defensor, puede protestar ante el juez. La protesta es equivalente a tener el derecho después, en la próxima etapa, a poder interponer cualquier recurso. Porque eso lo vamos a ver ya en la otra etapa, en qué consisten los recursos o los recursos que se interponen en el proceso penal. Como decía, en sentido amplio, el principio de publicidad es el hecho de efectuar el debate en presencia de las partes procesales y de la audiencia que concurre a presenciar el mismo, porque ahora por la razón de la pandemia es que no pueden recibir mucho público, pero cuando se da un debate en un tribunal, una vez se vaya debidamente adecuado para ir a presenciar un debate, tenemos el derecho, ahí está este principio de publicidad, que puede dejarnos entrar siempre y cuando sea una sala de audiencia que quepa muchas personas y que vaya uno debidamente vestido. Este principio puede estar condicionado a que el debate sea público, total o parcial. ¿Qué pasa? Si hay principio de publicidad, como dijimos, es el juez el que va a calificar, lo puede dejar totalmente público o parcialmente reservado. La publicidad en total, cuando puede promover toda la audiencia que llega al debate. La publicidad parcial en el debate se reserva a ciertos actos o diligencias de forma secreta, por lo que los mismos no pueden ser presenciados por la audiencia, pero sí por las partes, ¿no? Porque se recuerdan de que ustedes han oído en los medios de comunicación que a veces no se deja entrar a la prensa. ¿Por qué? Porque se trata de audiencias reservadas o secretas, porque se trata del pudor, se trata de no revictimizar en casos que son reservados, como ya les mencioné, las violaciones o cuestiones que el tribunal así lo juzgue. Cuando es parcialmente cerrada, entonces el tribunal va a aceptar el público, los medios de comunicación, pero en el momento preciso que se va a dar el acto reservado, va a sacar a los que no pueden permanecer y posteriormente los va a pasar adelante para que escuchen el debate completamente. El debate público parcial y el debate a puerta cerrada, el tribunal podrá resolver de oficio que sea en esa forma, la resolución será fundada y se hará constar en el acta del debate. Al decir que la resolución será fundada, ahí recuérdense clarísimo que una resolución, el tribunal tiene que especificar a qué normas, a qué artículos se está fundando. Yo me recuerdo que les hablaba de que fundamental es que yo les pregunte a ustedes, por ejemplo, ¿qué es homicidio simple? Como lo regula el artículo, el homicidio simple es dar muerte a una persona, por lo cual quien sea acreedor de ese delito es sancionado con pena de 15 a 40 años de prisión. Y luego les pregunto, deme el fundamento de derecho. Pues el fundamento de derecho es el artículo 123 del Código Penal, ¿verdad? Entonces,
Así sucesivamente. El juez debe que fundamentar su resolución para poder llevar a cabo un debate a puerta cerrada o de parcialmente público, un debate público parcial, ¿no? El artículo 356 del Código Procesal Penal expone que las condiciones impuestas para que el debate sea parcialmente público o a puerta cerrada debe concurrir alguna de las circunstancias siguientes, pues debe que tratarse pues de alguno de estos casos. Cuando afecte directamente el pudor, la vida o la integridad física de alguna de las partes o de personas citadas para participar en él. Hablábamos de la violación o bien casos de menores de edad, etcétera. Cuando afecte gravemente el orden público o la seguridad del Estado. Se trata de un caso, pues, definitivamente son aquellos de alto impacto, a veces de que pueda darse, que el público pueda tener una reacción dentro de la sala de audiencia, mejor no dejarlos entrar, ¿verdad? Pero eso lo va a evaluar el tribunal y lo va a fundamentar. Cuando peligre un secreto oficial, particular, comercial, industrial, cuya revelación indebida sea punible. Hay muchas circunstancias, ¿verdad?, de tanto la vida oficial como privada que tenga que darse a conocer manipulación de armas puramente secretas o bien que pertenezcan solo al Estado y el Estado único debe conocer ciertos aspectos que sea un secreto de Estado, no puede haber publicidad. O bien que fuera una marca registrada que tenga su secreto, cómo fabricar determinados ingredientes y no puede conocerse por las partes, porque si no, eso es punible, o sea, es delito. También el juez lo va a evaluar y no va a permitir cuando esté previsto específicamente. Hay casos que directamente está previsto en la ley que debe que ser parcialmente privado o a puerta cerrada, entonces definitivamente no hay vuelta de hoja. Eso ya está previsto en la ley. Cuando se examine a un menor, si el tribunal considera inconveniente la publicidad porque lo expone a un peligro. Además, las restricciones mencionadas anteriormente, existen otras restricciones de ingreso al público para retirar de la audiencia a las personas que el presidente estimare necesario. Dentro de estas restricciones están, lo vamos a encontrar en los artículos 357, 358 del Código Procesal Penal. Se negará el ingreso de los menores de 16 años de edad a un debate que no vayan acompañados por una persona responsable. Se negará el ingreso a cualquier persona que se presente en forma incompatible con la seriedad de la audiencia. Pónganle que ahí se va a resolver una situación jurídica de mayor importancia. Por lo tanto, deben que ir adecuadamente las personas que quieran asistir a un debate. No se diga el Ministerio Público, los abogados que van a ser parte en ese juicio tendrán que ir debidamente presentables. Porque caso contrario, también podrán, por razones de higiene, orden, decoro o eficacia del debate, podrá disponer el alejamiento de las partes o personas cuya presencia no fuera necesario. El tribunal puede ordenar, incluso también puede ordenar expulsar al propio Ministerio Público, expulsar al defensor. Forzosamente no se pueden quedar indefensos ni tampoco sin acusador, ¿va? No que no se aguanta si nos presentamos en fachas y vamos indecorosamente allí al debate. El juez puede decir, usted viene a un acto
a una diligencia, una audiencia que se lleva a cabo como tal de trascendencia y no viene adecuado para tal situación. Recuerden que el Código de Ética Profesional también habla del decoro y entonces, por lo tanto, y la probidad, entonces tiene que llegar uno debidamente como corresponde, bien vestido. Y si eso no pasara, o al menos va a depender del lugar que estemos, porque habemos lugares en los municipios, perdón, en los departamentos, el tribunal de sentencia, no necesariamente por los climas, no lo van a exigir que llegue con tanta formalidad, pero sí en forma nítida, ¿va? Pero si fuera que el juez fuera exigente, lo va a retirar de la audiencia al Ministerio Público, nombrando, ordenando que se nombre otro fiscal. Y el defensor también, o el querellante, si va mal, ordena que se retire y que sea sustituido por otro de la confianza del procesado, sino por uno de la Defensoría Pública. Solo que en estos casos sí se complica porque el que va llegando prácticamente, peor aún si no conoce del proceso, va a llegar a ciegas. Entonces va a tener que pedirle al juez que se suspenda el debate. Como les dije, de acuerdo al artículo 360 del Código Procesal Penal, también 61, 62, que para reanudarlo, la ley ahí establece que puede suspenderse hasta por 5 días en esos casos de cuando se cambia el abogado defensor, para que éste se empape o conozca del proceso y pueda defenderlo debidamente, porque si no, ahí se habría una defensa inadecuada y no sería, esto sería lamentable. También en estos casos, recuérdense que cierto sucediera que sacaran ya sea al fiscal o sacaran al abogado defensor. Esto tiene consecuencias porque también lo reportan tanto al fiscal, al tribunal disciplinario del Ministerio Público y al abogado defensor litigante, al colegio de abogados inventarios, al tribunal de honor, ¿verdad? Estos son situaciones bien complicadas que están reguladas tanto en la ley orgánica del Ministerio Público como también en el Código de Ética Profesional y en el mismo Código Procesal Penal como lo tenemos del artículo 90 al 101 del Código Procesal Penal. Tenemos también el principio de oralidad. Oralidad. Para los procesalistas modernos, la oralidad del proceso exige que se tramiten de acuerdo a las siguientes normas. La oralidad, que aparte de la publicidad, el principio de publicidad del que hablamos, y aparte de la oralidad. La fijación de la lid debe hacerse oralmente ante el tribunal. ¿Qué es la fijación de la lid? El tribunal va a determinar el día, la hora y lugar que se va a llevar a cabo el debate. Que se respete el principio de inmediación, según el cual los debates, las pruebas y los alegatos deben llevarse a cabo ante el juez. Ha de respetarse el principio de concentración de la prueba, que exige que las cuestiones litigiosas sobre las que ha de recaer la sentencia no se formulen separadamente, sino que se reúnan, que se concentren para su examen, prueba y decisión en una sola audiencia, y si esto no es posible, en las que sean necesarias. La concentración, más que todo, es que si se pudiera resolver en una sola audiencia, qué excelente, ¿verdad? Pero no se puede, porque, debe que procurar eso el tribunal. Ha de respetarse el juicio oral, el principio de publicidad, procurar que las pruebas se rindan oralmente en cuanto sea posible, así como los alegatos.
que los jueces o los magistrados ante los cuales se inició y desarrolló el proceso sean los mismos que pronuncian la sentencia definitiva. No se puede estar cambiando jueces en un debate, porque entonces tienen que ser los que iniciaron, porque ellos son los que conocen del proceso en sí. También el artículo 368 del Código Procesal Penal manifiesta que el debate será en forma oral, y esa forma se producirán las declaraciones del acusado. ¿Qué quiere decir? Que es de viva voz de las partes, en este caso el acusado, de los órganos de prueba y de las intervenciones de todas las personas que participen en él. El artículo 142 del Código Procesal Penal establece que los actos procesales serán cumplidos en idioma español, pero cuando la persona se exprese con dificultad se le brindará ayuda. Recuérdense que también eso está regulado en el artículo, bueno, en la ley de organismo judicial, creo que 10, algo así, que el idioma oficial en Guatemala es el español, ¿verdad? Pero en el proceso penal, como lo regula el artículo 142 del Código Procesal Penal, los que ignoren hablar el español, el tribunal tendrá que nombrarles un traductor, porque aparte es intérprete y traductor. El traductor es el que va a traducir de un idioma a otro, ¿verdad? Mientras que si la persona se tratara de un sordomudo, ¿qué se le va? O que solo se exprese por señas y no pueda hablar, y no pueda, peor, si no pudiera escribir, se le va a... Si fuera un sordomudo, ¿verdad? Se le va a ¿qué? A proporcionar un intérprete que pueda tratar de interpretar lo que dice esta persona y hacérselo de conocimiento al juez, y viceversa, lo que diga el juez, podérselo hacer ver a la otra persona para que no se viole el principio de defensa que está legalmente constituido. Las personas que no declaren no consultarán notas. Las personas que declaren, ¿verdad? No podrán consultar notas en el debate o documentos, salvo que sean autorizados para ello. Porque si es fechas y todo esto, y si después les permite que consulten, ahí ya cambia. Tenemos los artículos 363 y 364 del Código Procesal Penal hacen alusión a la oralidad en los documentos y actas, manifestando que solo pueden ser incorporados para su lectura las actas e informes cuando se trata de la incorporación de una acta sobre la declaración de un testigo, o cuando fuera imposible o manifiestamente inútil la declaración en el debate. Las partes presenten su confiabilidad al ordenarse la recepción de prueba o la consideración o no a comparecer cuya citación se ordenó, cuando no comparecen los testigos. Pero a pesar de esto, el juez tiene la coercibilidad de poderlo mandar a conducir con la fuerza pública, o bien, como dije al principio, de poder conducirse al lugar donde se encuentra para continuar el debate, pero esto es en casos especiales. Tenemos el principio de continuidad. Por medio de este principio se determina la continuidad del debate, es decir, que el debate puede ser continuo y sin interrupciones, salvo lo dispuesto en la ley. Ya les decía, artículo 360 del Código Procesal Penal, que adicionó un último párrafo, por medio del cual el presidente del tribunal cuidará que el debate no se prolongue más allá de la jornada de trabajo. Ordenará los aplazamientos diarios, indicando el día y la hora en el cual continuará el mismo, salvo excepción
objetivamente calificado por tribunal. En este caso quiero hacer mención que el artículo 361 también establece que no hay descontinuidad del debate. Les dije que si no se reanudaba el 10º día, no se va a poder considerar continuo y tendría que iniciar de nuevo el debate. Pero ¿qué pasaría si en el inicio del debate hubieran incidentes, hubieran ciertos recursos y el tribunal tiene que llevarse un tiempo para resolver? Puede llevarse una semana, 2 semanas, un mes, un año, 2 años. No se considera interrumpido el debate, sino que una vez se resuelva la situación que se ha sometido en consideración, el tribunal tiene 5 días para reanudar nuevamente el debate y se considera continuo. Descontinuo es cuando no hay ningún recurso, se suspende para continuarlo en el 11º día y no se hace, entonces se tendría que iniciar el debate. Bueno, vamos a continuar. Dirección del debate. Según el artículo 366 del Código Procesal Penal, al presidente del tribunal le corresponde dirigir el debate, ordenar las lecturas pertinentes, hacer las advertencias que corresponden, exigir las protestas solemnes, moderar la discusión, impidiendo derivaciones impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad o no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la acusación y la libertad de defensa. Quiero patentizar en este momento que siempre dejemos constancia y leamos el artículo 81 y 82 del Código Procesal Penal, que el 81 regula todo lo relacionado a las advertencias preliminares. Recuerden que en cada audiencia debe que el que dirige la audiencia tiene que hacer las advertencias al acusado. El 82, la forma como se debe llevar a cabo una audiencia. Uno sería que el que dirige el debate es el presidente. 2, que ordena las lecturas pertinentes. 3, hacer las advertencias correspondientes. También, por su parte, el artículo 89 de la ley del organismo judicial estipula que los presidentes de sala, los presidentes del tribunal colegiado son la autoridad superior, hasta superior en las audiencias. Ahí como queda claro que el que dirige la audiencia es el presidente, pero no nos olvidemos que en un tribunal de sentencia hay 3 jueces, un presidente y 2 vocales. Los presidentes mantendrán el orden en el tribunal y cuando se celebre vista o audiencia pública dictará las disposiciones que crea convenientes. Durante el debate, si se comete falta o delito, el tribunal ordenará levantar el acta con los indicios que corresponden y hará detener al presunto culpable. Si en la sala de audiencia se comete un desorden o algo que el presidente del tribunal considere que es constitutivo de delito, ordena su detención y le va a certificar lo conducente al Ministerio Público para que lo procesen como es debido. Bueno, vamos a iniciar, como dice la diapositiva, inicio de la audiencia. El desarrollo de la audiencia del debate se inicia con la comparecencia de los jueces del tribunal y termina con la lectura de la sentencia y del acta del debate. El acta del debate. ¿Qué sucede? Que cuando se inicia el desarrollo de la audiencia del debate, se inicia con la comparecencia de los jueces y de las partes. Allí ya se mencionó el día y la hora. Por ejemplo, el día
25 de abril de 2021, siendo las tantas horas del día, audiencia señalada para llevar a cabo el debate oral y público, tal y di, sucesivamente, ¿verdad? Entonces, los jueces van a hacer contar esa circunstancia y el tribunal se constituirá en el lugar señalado para la misma. El presidente verificará la presencia del Ministerio Público, el acusado, su defensor y de las demás partes que ya mencioné, que han sido admitidas, porque recuerden que para que estén en el debate, en la audiencia tienen que ser admitidas, tienen que haber sido propuestas con anterioridad y aceptadas conforme la ley. También ahí en el debate van a estar los testigos, van a estar los peritos, los intérpretes, que deban tomar nota y parte en el debate. Luego de la verificación anterior, el presidente declarará abierto el debate, seguidamente advertirá al acusado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder, le indicará que preste atención y ordenará la lectura. ¿La lectura de qué? Va a ordenar la lectura de la acusación que le hizo el Ministerio Público, porque se recuerda que les decía que la acusación está por escrito. Va a ordenar la lectura de la acusación y del auto de apertura, donde el juez lo aceptó para elevarlo al tribunal de sentencia. Pero en ese momento, cuando se da el inicio del debate, también el juez va a llamar a las partes a ver si tienen incidentes que interponer. Y los incidentes anteriormente eran regulados de conformidad al artículo 135, 136 de la ley de organismo judicial, pero ahora en materia penal ustedes ubíquense directamente en el artículo 150 bis. Allí está que todo lo relacionado a los incidentes para el cual el código no señala un procedimiento específico. Entonces, si es que van a interponer algún incidente, el juez si lo estima conveniente, lo va a resolver en esa misma audiencia, en ese mismo momento y continuará el debate. Pero si el presidente lo considera que es necesario suspender el debate para resolver el incidente, procederá a hacerlo, citando día y hora de la continuación del próximo debate. Pero si es que continúa el debate, imaginemos que no hubo ningún incidente, entonces lo primero que va a hacer es, según el artículo 15 del Código Procesal Penal, que manifiesta que el imputado no puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni declararse culpable, como también lo regula el artículo 16 de la Constitución de la República de Guatemala. Entonces, ¿qué va a hacer? Van a proceder a declarar al acusado, pero este tiene que ver si declara o no declara. Esto no le va a perjudicar en nada. También antes quería recordarle el artículo 70 del Código Procesal Penal, que regula las denominaciones que se le dan al acusado, procesado, condenado, etcétera. Léanlo debidamente porque también denominará sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona que se le señale de haber cometido un delito, ¿no? También tenemos el artículo 355 del Código Procesal Penal, que estipula que el acusado asistirá a la audiencia libre de su persona. Quiere decir que ahí puede estar sin eso, porque por lo regular se le lleva esposado, pero si el juez ordena que le quiten la esposa, puede estar libre de sus manos. Pero si el juez considera que para seguridad de la audiencia y del propio tribunal y de los que están presentes, es mejor que esté esposado, así permanecerá. Es como les indiqué que el que está bajo alguna medida también puede ser esposado, detenido o mandado a la cárcel para que haya más seguridad.
Ahí se tomará en cuenta también el artículo 85 del Código Procesal Penal, que manifiesta que previo a que el sindicado rinda su declaración será amonestado. Dice que a todo sindicado se le amonesta. ¿Por qué se le amonesta? Simplemente que diga la verdad. Simplemente, pero no se le puede obligar. Artículo 15 del Código Procesal Penal y artículo 16 de la Constitución. Y el artículo 81 y 82, que se dijo como las advertencias preliminares y cómo se va a llevar a cabo la audiencia. Para iniciar, el tribunal le va a pedir al acusado, comenzará por invitar al sindicado a dar su nombre, apellido, sobrenombre o apodo, si lo tuviere, edad, estado civil, profesión, oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, principales lugares de su residencia y condiciones de vida, nombre del cónyuge, de hijos, de las personas que quienes viven, de las cuales depende y están bajo guarda, a expresar antes si ha sido perseguido penalmente y en su caso, ¿por qué causa? Si ha estado preso, ¿por qué causa? ¿Va? ¿Ante qué tribunal? ¿Qué sentencia se dictó? Y el día que fue. Inmediatamente después dará la oportunidad a que declare sobre el hecho que se le atribuye y para que indique los medios de prueba cuya práctica considere oportuno. Asimismo, podrá citar su propia declaración, podrá dictar su propia declaración. Luego de haber declarado, el acusado podrá interrogarlo. Fíjense pues, una vez declara el acusado, el tribunal le va a dar la palabra al Ministerio Público para que lo interrogue o le haga preguntas. Luego al querellante, al que está apoyando, querellante, está apoyando al Ministerio Público. Seguidamente al defensor, si quiere hacerle preguntas a su defendido. Y a las partes civiles en ese orden. De conformidad con el artículo 86 del Código Procesal Penal, manifiesta que las preguntas serán claras y precisas. No están permitidas aquellas preguntas capciosas y malintencionadas, porque por lo regular el Ministerio Público, o bien lo que antes decir, tratan de confundir al acusado, haciéndole preguntas maliciosas, capciosas y, si es posible, con doble sentido, lo cual no es permitido. Puede objetarse. Recuerden que uno puede objetar como abogado defensor, manifestando al tribunal que objeta esta pregunta por ser maliciosa y de doble sentido, para que el juez la declare con lugar y no se la formule y no tenga que contestarla el procesado. Y cuando vienen varios indicados, se recibirán las declaraciones evitando que se comuniquen entre sí. O sea que no pueden haber, se les va a oír en forma individual. Se oye uno, se saca al otro y así sucesivamente, porque no deben que oír lo que uno dijo en la audiencia. Lo que dijo un procesado no lo puede oír el otro. Bueno, vamos a dejarlo del acusado, porque el tiempo ya se nos está terminando. Vamos a ver la recepción de la prueba. Como les decía, la recepción de la prueba, el artículo 181, 82 y 83, regula que hay libertad de prueba, que debe que ser objetiva, que también no se acepta la prueba, o que hay prueba inadmisible, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que dentro de la prueba podemos tener a los primero, el juez llama a los peritos. ¿Qué va a hacer con los peritos? En el caso de los peritos, son las personas que tienen conocimientos claros y precisos sobre determinada ciencia, arte o área, de los cuales son llamados a declarar. Por ejemplo,
en una autopsia o necropsia, como la regula la ley, que se le practique a un occiso o a un fallecido, ¿quién la practica? Un médico forense, que es parte del INASIF, y son personas doctas o conocedoras de su profesión. Puede refutárseles, puede preguntárseles, pero mientras lo que hace es que se lea el informe que presentó el perito, si lo ratifica o lo amplía. Y si esto sucede, también el tribunal le da la palabra primero al Ministerio Público, le da al querellante, después al defensor del acusado o a las partes civiles, para que puedan hacerle preguntas al perito. A modo, por supuesto, el defensor lo que va a hacer es tratar de demeritar o de cuestionar el informe del perito. Bueno, vamos con los testigos. Pero en los peritos, y antes de pasar a los testigos, pueden ver el artículo 226, que estipula que deberán ser titulados en la materia. 227 del Código Procesal Penal, 226. En la materia que pertenece, el punto sobre el que han de pronunciarse siempre que la profesión, arte o técnica estén reglamentados. Tenemos los testigos. Están regulados en el artículo 207 al 212 del Código Procesal Penal. Y recuérdense que un testigo es la obligación de que dé a conocer todo aquello que ha observado, haya visto a través de los 5 sentidos. Y se recuerdan de que el testigo, hay mucho que podemos hablar del testigo, pero el testigo en el debate de conformidad al artículo 219 y 220 del Código Procesal Penal, antes de prestar su declaración, tiene que ser juramentado bajo la protesta solemne. Tiene que, sobre la protesta solemne, que es: promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala. Para tomar la declaración, el testigo deberá responder que sí. Sí, prometo decir la verdad. Y así podrá declarar sobre los aspectos que le consten de vista o bien de referencia, porque hay testigos presenciales, testigos referenciales, porque los presenciales que les consta de vista, los referenciales que les contaron, que les dijeron, ¿verdad? Que no son muy valederos, porque que me hayan contado, puede ser que me contaron algo que no era cierto, ¿verdad? Pero lo que a uno le consta de vista, eso sí, y así es como lo va a valorar el tribunal de conformidad a la sana crítica razonada. Pues en Guatemala existen 3 clases de, perdón, la Guatemala, según nuestro código, las pruebas son valoradas de conformidad a la sana crítica razonada, aunque existen 3 formas de valorar, que la libre convicción, la legal o tasada y la sana crítica razonada. Pero la legal aquí en Guatemala es los jueces valoran las pruebas de conformidad a la sana crítica razonada, que van inmersas a las otras 2. Sobre esto ya hemos hablado en la clase respectiva. También tenemos documentos. Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate. Si hay pruebas documentales que deben verse en el debate, los van a ser leídos ante las partes para que las partes puedan redarguirlos o puedan interponer sus objeciones a efecto de que, por supuesto que para ello hay un momento procesal, pero también ahí en el debate pueden interponer todo lo que consideren que no es como ellos lo están presentando. Hay una serie de documentos, ¿va? Podemos presentar en los delitos, hay una serie de informes que se solicitan, puede ser que no sean verídicos, uno puede, como abogado defensor, refutarlos o redarguirlos de falsedad,
o de cualquier índole para que no sean válidos en el proceso y puedan ser declarados sin validez legal. No les den el valor probatorio correspondiente, como lo regula el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Otros medios de prueba, tenemos las pruebas científicas. Pruebas científicas como lo son una serie de videos, fotos, etcétera. Pero vamos, pierde la sentencia, que es la discusión final para la sentencia. El artículo 74 de la ley del organismo judicial estipula que las partes podrán alegar de palabra. Las partes van a presentar sus alegaciones. Viene luego la réplica, que también el Ministerio Público, el defensor, el acusado podrán replicar, o sea, contravenir a lo que, si vieron de que los testigos no fueron contestes, los informes no fueron definitivamente uniformes, puede replicarse a efecto de que los jueces puedan no tomarlos en cuenta como pruebas definitivas. La clausura del debate es cuando se termina y se va a la sentencia, pero los jueces antes de emitir la sentencia tienen que retirarse a deliberar sobre las situaciones siguientes. Si existe el delito, responsabilidad penal del acusado, calificación del delito, pena a imponer, responsabilidad civil, costas. Al hablar de la existencia del delito, van a establecer si hay delito o no, si no, para emitir una sentencia absolutoria. Responsabilidad del acusado, a ver hasta dónde el acusado participó como actor material, intelectual o cómplice. Si la calificación del delito es la que en realidad está de conformidad a los hechos, tiene que darle el encuadramiento que la ley le da al delito. Por ejemplo, el homicidio, ¿no? Si fue asesinato, asesinato. La pena que a este le corresponde por ese delito, la responsabilidad civil que nuestra ley la regula como la reparación digna y las costas judiciales que hayan causado en el proceso. Luego viene el acta del debate. El acta del debate, que es la terminación que el secretario la va a fraccionar con todos los detalles que en ley corresponden, y se darán cuenta de que es necesario que haya congruencia. Congruencia es que los jueces no pueden dictar la sentencia más allá de lo que haya pedido el Ministerio Público en su acusación. Es necesario que los jueces sean congruentes para emitir la sentencia respectiva, y van a notificar a las partes de la parte respectiva, a la cual les darán lectura por parte del presidente, o bien del tribunal, o bien del magistrado suplente o del juez suplente que el presidente designe, para dar lectura a la parte resolutiva y citar a las partes para entregarles copia del debate correspondiente. Para finalizar nuestra clase, tenemos la pregunta número 1 de la clase número 11. Es la parte esencial del juicio oral público. Pregunta número 2. Escriba los principios esenciales del debate. Pregunta número 3. ¿Quién dirige el juicio oral público? Pregunta número 4. En los procedimientos que el Código Procesal Penal no señale un procedimiento específico, ¿por qué vía debe tramitarse? Pregunta número 5. A los argumentos adversos que deben limitarse a lo que antes no hubieran sido objeto del informe, que se le llama, es una pregunta que ustedes la van a encontrar dudosa, pero está fácil. De esta manera he terminado mi clase, espero lo hayan asimilado.
Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima.